y proclamamos tu grandeza y tu santidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pónganse cómodos, hermanos, tengan la bondad. Bueno, estamos atravesando ya un punto allí que se nos desprendió en la enseñanza. Quiero seguir hablando de esto, de la renovación de la mente. Ese es uno de los temas que más yo he predicado, que más me gustan, porque veo la necesidad. Veo que si nuestra mente no cambia, nuestra vida no prospera. Vemos que si nuestra mente no cambia, nosotros no podemos conocer a Dios ni hacer su voluntad. Amén. Bueno, estamos hablando acerca sobre que la iglesia tiene una conducta, no hablo de toda la iglesia, estoy hablando de una congregación y de esta, sino de todos los hermanos, la mayoría de hermanos que yo conozco y que tengo oportunidad de hablar con ellos, la gran mayoría tienen una conducta secular, mundanal. No dije mundanal, o sea, hay dos palabras que de tal manera amó Dios al mundo, estamos hablando de eso, ¿no? Cosmos, su creación. Pero la otra palabra, esta palabra es el sistema del mundo, el sistema de pecado, de tinieblas. Amén. Entonces, esa palabra es diferente a einos, es la palabra que se usa para mundo, hablando del sistema de pecado, de tinieblas, de oscuridad. Bueno, esa es una evidencia cuando uno conversa con una persona, un creyente, uno ve la inseguridad, ve la duda, ve crítica, escucha uno a veces palabras ofensivas, encuentra uno como decimos entre comillas, cómo comen prójimo, cómo no guardan los parámetros que Dios estableció. Vemos cómo se habla del mundo, cómo se habla de las modas con esta naturalidad, cómo se adquieren costumbres y toda esa cuestión. De eso ya lo hablamos. Y entonces eso me hace entender a mí que su conversión y su comportamiento, la conversión y las decisiones que toman estos hermanos que hablan de esta forma, no evidencian la fe, Por eso hay tantas dudas, hay tantos temores, tantas angustias cuando viene una prueba, cuando viene un conflicto, y entonces no se determina, ni siquiera se sabe cómo proceder. No hay dependencia de Dios, se depende del mundo, se depende de todo lo que es el sistema natural. A ver cómo le digo, no se pelea la buena batalla de la fe, que eso es otra cosita que tenemos que hablar aquí dentro de la renovación de la mente. En la batalla de la fe se pelea contra mi propia mente, contra mi propio corazón. Tengo que batallar para llevar cautivo mis pensamientos en la obediencia a Cristo, pero ya a su tiempo lo hablaremos. Amén. Bueno, la importancia de la mente en el contexto espiritual de la palabra, en nuestra vida espiritual, es que, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, dice la Biblia. Como es la mente, así es la persona. Si una persona piensa así, hay gente que cree que es el mejor, y para él es, y de ahí nadie lo saca. Amén. Aquellas personas que todo lo critican, que todo lo juzgan, que quieren que todo se amolde al amaño de ellos, aún entre predicadores. A veces el predicador quiere que la iglesia sea como él. No puede ser como él porque somos iguales, debe ser como Cristo, porque a eso nos llamó el Señor. Amén. A edificar su cuerpo, a alcanzar esa estatura de plenitud. Bueno, decíamos y hicimos un comentario acerca de esto, ¿no? Que para uno darse cuenta, para poderlo determinar, porque uno no lo entiende, casi nadie lo entiende, es que qué bueno sería poder grabar lo que nosotros hablamos, tener unos micrófonos abiertos ahí, con una grabadora bien poderosa ahí, para uno escuchar la conversación, escuchar cuando una persona habla, dos cristianos se pueden hablar, se comentan un conflicto, un problema, cómo reaccionan y cómo se ayudan y cómo se salen fortalecidos a veces el problema. Pero bueno, sigamos.
Entonces, como pastores, Dios nos ha puesto para confrontar. Nosotros no estamos puestos para apapachar el pecado. Eso es algo que hoy en día pues suena extraño, suena como a legalismo, suena como a batallón, suena como allí, como a imposición. No, Dios no nos ha puesto, aquí tenemos que empezar a captar la idea del Evangelio, el pensamiento de Dios, la voluntad de Dios. El apóstol Pablo habla acerca de esto, dice: estoy maravillado de que ya tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por su gracia para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban. ¿Qué le perturban? La mente. Y quieren pervertir el evangelio. Entonces, para pervertir el evangelio hay que perturbar la mente de las personas. Hoy en día la mente de las personas está perturbada con diferentes clases de doctrina, ¿no? Unos se van por el secularismo, porque con el cuentico de que me hago gentil para ganar a los gentiles, eso es, hay que saberlo analizar y hay que saber entender lo que el apóstol Pablo, lo que verdaderamente dice la Biblia. Entonces el apóstol Pablo dice: os hago saber que si un ángel del cielo o uno de nosotros le va a predicar un evangelio diferente, sea anatema. ¿Por qué nosotros no captamos esto? Y si nosotros captáramos eso, nos deberíamos alejar de todas aquellas predicaciones que exaltan al hombre, que exaltan la familia, que exaltan el predicador, que exaltan una misión, que exaltan el dinero, que exaltan el reino aquí, ahora, ya. El dominionismo y toda esa cuestión. No tenemos, estamos perturbados, hermano. Nos ponen visiones, que la visión de no sé qué cosa, que la visión, ¿de dónde sale eso? Si no es bíblico, si no es en la Biblia, no podemos operar así. Eso es un evangelio diferente. Que yo vi una visión, que un ángel me dijo, que se me abrió el suelo, que yo vi para abajo, otro que se me abrió el cielo, otro que fue llevado al infierno, otro que fue llevado al cielo, y en fin. Eso nos perturba. Nos han perturbado y entonces se ha distorsionado. Amén. Entonces, el apóstol Pablo dice: trato de agradar a los hombres o a Dios. Él les dice eso, y por supuesto que a los gálatas no les gusta. Y el apóstol Pablo dice: yo no estoy aquí para agradarlos a ustedes, yo tengo que agradar a Dios. Si yo no agrado a Dios con lo que enseño, con lo que predico, no soy siervo de Cristo. Yo tengo que agradarlo. Ahora la pregunta que yo hago: ¿por qué necesitamos renovar la mente? Porque tenemos que entender lo que es bueno, agradable y perfecto en Dios, para Dios, por medio de nosotros. Amén. Entonces, mire, hay veces nosotros queremos que el predicador nos agrade, pero eso no es lo que dice la Biblia. Pero bueno, ya tendremos tiempo de hablar de todo eso. Vamos a ir con algunas señales de la pérdida de esa mente, de la mente de Cristo, porque la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Ya lo leímos en el último versículo del capítulo 2 de la primera carta de los Corintios, cuando estuvimos hablando de la revelación, que tenemos que enfocarnos más hacia la revelación de la palabra. ¿Amén o no? Algunas cosas. Por ejemplo, vamos a leer una porción bíblica en Efesios capítulo 6. Esta es la mente de Dios, es su palabra. La palabra es la expresión de la mente, la expresión del pensamiento del hombre. Usted no es como un loro que va hablando sin saber qué es lo que está hablando y sin pensar qué es lo que va a decir. A ver, es un ser humano, racional, un homo sapiens, si quiere decirlo. Entonces nosotros a veces no entendemos lo que es la voluntad de Dios. Y como no, ¿por qué no entendemos la voluntad? Porque la mente nuestra sigue apegada a la costumbre.
Ya hemos hablado de Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, de la tierra que te mostraré, para hacer de ti una nación diferente, una nación, bueno, etcétera. Ya hemos hablado bastantes veces de eso. Miremos a ver: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Qué es justo? Esto es recto. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahí tiene pues una promesa, un mandamiento con promesa. Es el primer mandamiento que, si lo cumple, tiene promesa. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo el cristiano cría a sus hijos? Hablamos acerca de eso. Se crían en disciplina y amonestación del Señor, se amonestan de la manera que Dios dice que amoneste el hijo, que lo castigue o le delegamos la crianza a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Vemos que hay hijos que los crían los abuelos, los tíos, los primos, los familiares. Hay excepciones ahí en que pues, no tiene que hacerlo una persona porque su hogar se rompió, porque tiene que trabajar, etcétera, ¿no? Pero estamos hablando de hogares normalmente constituidos donde están los dos. ¿Cómo se crían los hijos? Dice aquí: en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo disciplina el Señor a la iglesia? El Señor al que ama lo disciplina, o sea, lo enseña. Disciplinar no es darle garrote. Disciplinar es ejercitarlo en obediencia. Cuando una persona va al ejército, un joven está acostumbrado a hacer lo que le provoca, no obedece a nadie, duerme hasta la hora que quiere, pero cuando llega allá no lo puede hacer. Allá le van a enseñar. Le van a enseñar a obedecer, le van a enseñar. Entonces esa es la disciplina: enseñarle a obedecer, enseñar a respetar a los padres, enseñarle a respetar a sus maestros, enseñarle. Pero hoy en día, ¿cómo se crían los hijos? En amonestación del Señor y en disciplina del Señor. Llega un joven o un niño o una niña y entonces pierde el año y se va la mamá como una fiera, o el papá se va como una fiera allá a decirle, a insultar al profesor, que cómo se le ocurre, que su niño es un niño extraterrestre, que es el más sabio, el más inteligente de los niños. Resulta que es el más bandido y está, le pregunto yo, y siendo inconverso, pues no es nada raro, pero siendo cristiano ya es para echarse cruces. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Ahora aquí dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Siervos, a los trabajadores. Ya hoy en día no hay esclavos, ¿no? Trabajadores, ¿cómo tienen que obedecer a los amos? Si vemos trabajadores, hermanos, que mandan y gobiernan a los patronos. Una señora consigue a alguien para que le haga los oficios domésticos y ya le quita hasta el marido, hermano. Y a veces cristianas. Amén. No es tiempo de dormir, es tiempo de escuchar la palabra. Todo tiene su tiempo. Bueno, sigo. No sirviendo al ojo, o sea, no sirviendo para que lo vean, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Miremos la mente renovada. ¿Qué tiene que ver esto con el tema que traemos? Porque muchas veces nosotros oramos por las personas, nos piden oración. Un hermano dice: hermano, ayúdeme con esto, que yo quiero que mi hijo trabaje, yo quiero que me den un puesto allí, apliqué para tal trabajo, para esto, lo otro. Bueno, listo, vamos a orar porque esa es nuestra función. Nosotros tenemos que hacerle una investigación a ver cómo es. Si está pidiendo oración, nosotros oramos. Y de pronto él también ora. Porque hay veces que hay cristianos que piden oración pero no oran. Pero vamos a suponer que este ora. Y va y se arrodilla y le pide a Dios y pone su carita: yo no fui, y se arrepiente, llora, tiembla, habla en lengua, se tira al piso, hace el show. Pero cuando va a trabajar,
no tiene el carácter que debe tener. Él debe glorificar a Dios en ese trabajo. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. No trabaja y no se mueve, no es diligente, sino cuando lo están mirando, cuando tiene un capataz encima. Y es cristiano. ¿Qué le ocurre a esa persona? Diga, no ha renovado su mente. Como no ha renovado su mente, está viviendo como vivía en la antigua vida. ¿Para qué la renovación de la mente? Para poder comprender la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto en Dios y para Dios. Amén. Y entonces eso nos va, cuando renovamos la mente, si seguimos el contexto de Romanos 12, que lo vamos a seguir, entonces nos damos cuenta que para servir a Dios también nos comprometemos con Dios. Y Señor, yo te voy a servir, pero a la manera mía, de la forma secular. Y aún iglesias y liderazgos, libros de liderazgo que son de forma secular, pues como en el mundo se hace esto, nosotros hagámoslo así también, que esto produce aquí, cojamos libros de mercadotecnia y el libro de lo que quiera, seculares, para edificar la iglesia del Señor. Entonces, ¿qué es lo que se preocupa al cristiano? El cristiano, cuando es dueño de su negocio, solamente se preocupa de la productividad. Solamente se preocupa de la productividad, pero no se preocupa de saber qué dice Dios y cómo tiene que glorificarle con ese trabajo. Por eso estoy tomando esta porción de por qué tenemos que renovar la mente. Porque tenemos que hacer la voluntad de Dios, y yo no puedo hacer la voluntad de Dios con la mente antigua. Con la mente, acuérdense que dice la Biblia que nosotros estábamos muertos de delitos y pecados, haciendo la voluntad del príncipe de este siglo. Y que Pablo nos dice que Dios no quiere que nosotros andemos en la vanidad de nuestra mente. Amén. Teniendo el entendimiento entenebrecido, lleno de tinieblas, nosotros tenemos que tener la luz de Cristo. La palabra es luz. El mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz. Amén. Bueno. En el trabajo, cuando es el negocio de uno, solamente se piensa, se proyecta, se programa la eficiencia y la productividad, pero no glorificar a Dios. Aún hay gente que no da buen testimonio. Por eso hoy en día es tan difícil que un cristiano raso, que no tenga ningún título, ninguna injerencia en el comercio, en la industria, pueda lograr trabajo. Recomiéndeme una persona, vea, este es bueno, este es cristiano, es hijo de un familiar. Ay, no, cristianos no, cristianos no. Usted sabe que eso ha pasado. ¿Por qué no? Porque el cristiano sigue pensando diferente. Ahora su mente no está renovada. Piensa que como es cristiano, los demás son hijos del diablo y que ellos tienen que rendirse a los pies a él. No, aquí no dice eso. Aquí dice otra cosa. No sirviendo al ojo como los que quieran agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Cuando yo voy a trabajar de alguien, voy a trabajar como si lo estuviera haciendo para el Señor, como si ese fuera el templo de Salomón, como si fuera el tabernáculo. Hacerlo todo como me lo dicen, con exactitud. Eso es el fracaso. En la mente no renovada, la mente sin renovación, la mente allí sin la transformación no bendice, trae problemas. Para ser prosperados, nosotros tenemos, como dice el apóstol Juan, yo quiero que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Y vosotros, amos, si es patrono, haced con ellos lo mismo. O sea, como si estuvieran gobernando para el Señor. ¿Cómo es posible que uno como pastor tenga que cuidar las ovejas? Son del Señor, las trata bien,
las ama, los aconseja, los ayuda para acá y por allá. Y llega a la casa y tiene un trabajador y lo encuentra tratándolo mal o siendo injusto con él, no pagándole el salario que él se merece, o demorándose o cualquier cosa, por negligencia. ¿Soy yo? Y vosotros amos hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo, es que tenemos que saberlo, sabiduría. La sabiduría no habita en una mente ahí huraña, una mente sin transformar, una mente sin renovación. Sabiendo, porque lo que nos da la sabiduría es el conocimiento de las cosas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Creo que aquí vamos a tener muchos problemas los cristianos, porque a veces hacemos una diferencia escalonada, categorizamos la gente, aún dentro de la misma iglesia. Si a uno no tiene ropa espléndida, creemos que tampoco sirve para nada. Si alguien que tiene ropa espléndida se enoja, se equivocó, tuvo un error, tuvo un mal momento. Pero si otro se enojó menos que el que de ropa espléndida, está endemoniado. Hay que disciplinarse. Así opera esto, hermano. Y que se rasguen las vestiduras al que se les quiera rasgar. Pero necesitamos una renovación de nuestra mente, una renovación espiritual. Amén. Bueno, vamos a ir un poquitico a entender esto. ¿Cómo yo hago si tengo una mente así? ¿Qué tengo que hacer para renovar mi mente? Tengo que leer la Biblia. Todo lo que yo haga de palabra o de obra, todo tiene que glorificar a Dios, glorificar a Dios. Todo tengo que pasarlo por el filtro de la palabra. Todo lo que yo haga, todo pensamiento, todo concepto, toda cosa, tengo que pasarlo, tengo que filtrarlo por la Biblia. Se ha visto los filtros que venden para el agua, para las válvulas del agua, canicas, llaves, como quieras llamar, el registro del agua. Eso hace que cualquier impureza se quede ahí. Cualquier impureza que haya. Entonces nuestra mente tiene que ser renovada. Amén. Si miramos el servicio al Señor, volvamos a la carga. Aquí es donde tenemos que hablar de esto. Aquí es donde tenemos que hablar de esto. Hebreos 6, estuvimos hablando del versículo 7 de adelante, que dice: pero la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Todo el mundo quiere bendición. ¿Quién no quiere la bendición? Si alguno no la quiere, me la da a mí. Yo sí quiero muchas bendiciones, pero no quieren hacer lo que Dios dice. La tierra, pongámosle, vamos a hacer la aplicación. Corazón, que fue el que recibió la palabra. ¿Cierto que sí? La tierra que bebe la lluvia. ¿Cuál es la lluvia? La enseñanza, como dice allí Deuteronomio 32, ya lo vimos esto, referenciándolo únicamente. Y como lo dice Isaías capítulo 55, la tierra que bebe la lluvia, o sea, que cae sobre ella. Esa lluvia la hace germinar y la hace producir. Cuando yo recibo una enseñanza, esa enseñanza tiene que hacer germinar en mí la fe, la voluntad de Dios, tiene que hacer germinar, tiene que tiene que asegurar la palabra en mi corazón, tiene que plantarse la palabra en mi corazón. La Biblia, el apóstol Pedro dice: con mansedumbre, dejando las detracciones, dejando las críticas, las murmuraciones, la malicia, dejando todo eso,
reciban con mansedumbre la palabra implantada en su corazón, la cual puede salvar vuestras almas, de modo que desde aquí ya se involucró la salvación. No solamente es la bendición, aquí viene la salvación, ahí detrás. Si uno pierde la bendición, está en riesgo la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación es la bendición prometida a Abraham, que en Cristo iba a bendecir toda la familia de la tierra. ¿Cómo las iba a bendecir? Con el Espíritu. Amén. Y entonces dijimos que la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que la recibe la lluvia, pero no produce hierba provechosa, sino que produce espinos que no se puede tocar, que no se puede labrar. Hermano, que no se puede uno acercar a ello, que no produce nada, que estorba, que quita, no solamente ocupa el terreno, sino que lo esteriliza, porque está consumiendo los nutrientes de la tierra. ¿Y para qué? Para nada, hombre. Esa no recibe bendición, está próxima, no es maldecida, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. La pregunta del millón: ¿qué tengo yo que hacer cuando escucho la palabra? La palabra es la lluvia que cae sobre mi corazón para que lo que se siembra, la semilla de Dios, pueda producir un fruto que empieza con hierba, como dice el crecimiento de la semilla en Marcos. Primero hierba, luego espiga y luego espiga llena de fruto. Que por nuevo que esté, que por falta de conocimiento, porque esté iniciando, porque por neófito que sea, al menos tiene que haber hierbita que dice que el fruto viene detrás, hermano. Esto no voy a dejar de predicarlo, porque el Señor no nos llamó para hacer un museo de evangélicos. Olvídese. Para hacer una pirámide de Egipto llena de momias disecadas, hermano. A eso nos llamó el Señor. Nos llamó a producir fruto. ¿Por qué no se produce fruto? Porque la mente no cambia. Cambiamos de religión, pero no cambiamos de mente. Nos trajimos el mundo para dentro de la iglesia. ¿Cómo es que por haberse multiplicado la maldad del mundo, el amor de muchos se renueva? Porque el que no renueva la mente se trae el mundo a la iglesia y habla del mundo. Y los oyen los que son del mundo. Imponen sus doctrinas, imponen sus pensamientos, sus conceptos, arrastran a otros a sus costumbres. Basta mirar la Biblia, los libros proféticos. Dice que costumbres traídas de Oriente. Mi hermano, esto es más grave y más delicado de lo que usted piensa. Estamos hablando de salvación ya. Entonces la bendición la salvación está ligada con la bendición. Yo no puedo ser salvo y no tener bendición. La Biblia no dice así. Porque en Gálatas 3:13 dice: Cristo se hizo maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, que somos nosotros, a fin de que por la fe obtuviésemos la promesa del Espíritu. ¿Cuál es la promesa del Espíritu? Que el Espíritu Santo iba a morar en nuestro corazón para dar testimonio, que nosotros podamos ser testigos del sacrificio, muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Estamos o no estamos? Pero ¿estamos entendiendo o no? Entonces la salvación no se puede aislar de la bendición. No puede haber salvación sin bendición. La salvación es una bendición. Para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, ¿cuál es la bendición? Voy a hacer de ti una nación grande y te bendeciré y será bendición. Y en tu simiente voy a bendecir toda la familia de la tierra.
Eso era para los gentiles, somos nosotros. Aquí estamos, creyentes. Ya es una bendición ser creyente. Para mí es la bendición más grande que yo he recibido. Poder saber que soy libre del mundo. Saber que soy libre del trago, libre, dice el Señor, ser libre del presente siglo malo. ¿Qué sería de mí, como dice la canción? ¿Qué sería de mí si no me hubiera salvado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubiera perdonado? Ahora pregúntense ustedes, ¿dónde estaría usted hoy si el Señor no lo hubiera perdonado? ¿No quiere contestar? ¿Dónde estaría? Yo estaría en el lago de fuego. En el lago de fuego. Pues sí. No hay sino dos destinos, con Cristo y sin Cristo. ¿Cierto que sí? Ah, bueno. Ahora, escúchelo bien. Escuche bien. La mente hay que renovarla. Cuando usted recibe y le enseña toda la lluvia que le ha caído, le caen 365 días de lluvia al año, viniendo de un solo culto. Ahora, si no le cae, porque no viene, es su problema. Su negligencia, su falta de renovación de la mente. Lo más importante para mí es la salvación. Ahí les puse en el grupo, no miran lo que les puse ahí, porque solamente miran ese fe y la foto aquí, y la foto aquí, y el estado, y no sé qué, y cambió de foto, cambió de perfil, y el otro recostado. Hermano, pero lo que es interesante no miran. Miren el testimonio que les puse ahí en el grupo. ¿De qué le sirve el dinero? ¿De qué sirve la fama? Hay un hombre, un cantante, que dijo, fue el que más discos vendió, el que más dinero ganó en Estados Unidos. El único latino que ha vendido 1 millón de grabaciones en Estados Unidos. Dijo, eso me llevó a la perdición. Acabó con plata, acabó con su hogar, con la fama, acabó metido en las drogas, metido todo, hasta que volvió los ojos al Señor. Y Él nos dice, nos habla de eso. Amén. Entonces, entiéndalo, la renovación de la mente. Usted y yo tenemos que producir hierba provechosa a aquellos por los cuales Él labra. Que el que lo está labrando, el labrador, para participar de los frutos debe trabajar primero. El labrador está permanentemente trabajando, abonando la semilla, está limpiando la semilla, está acercando la semilla, advirtiéndolo, tenga cuidado, no se deje engañar, no participe de cosas allí. No, eso es labrar. Pablo le dice a Timoteo que él es el labrador. O sea, Dios el Padre está trabajando a través de Timoteo para cuidar la iglesia de Éfeso. Capítulo 2, versículo 6. ¿Amén o no? De la carta de Timoteo. Bueno, ahora entendámoslo. ¿Cómo es posible que después de tanto tiempo el pastor de una iglesia no pueda contar con determinados creyentes para servir? ¿Por qué? ¿Porque son diablos? No. ¿Porque no se han arrepentido? Sí, se arrepintieron. ¿Porque no vienen a culto? Sí, están en culto todos los días, pero no les aprovecha. Porque el corazón se endurece. Escuche, no les aprovecha. Voy a hablar claro. ¿Amén o no? Creo que es un predicador, creo que John MacArthur. Dice, el pastor no lo envió Dios a entretener las cabras, sino a apacentar las ovejas. Amén. Debe producir algo provechoso para aquel que lo está labrando. No producir rabia. No, algo provechoso. Vamos a mirar.
Vamos a mirar en Gálatas capítulo 6. Y se da cuenta usted que cada uno piensa a su manera. Hermanos, necesitamos hacer esto y esto. Van saliendo. Algunos, no todos. A Dios gracias, Dios trabaja con remanentes. Mire lo que dice la Biblia. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Por qué no se hace? Y es sencillo, porque no somos espirituales. ¿Qué hay que hacer? Restaurarlo. No, eso siempre se lo contamos a todo el mundo. Los que cuentan los problemas de los demás y los pecados de los demás y las debilidades de los demás y los que esos son carnales, no son espirituales. El espiritual juzga todas las cosas. Dice, ay, este hermano, hay que ayudarle, mira, está cometiendo este error. No se trata de él está lavado con la sangre de Cristo, el Señor murió por él, está sellado con el Espíritu Santo, está extraviado, está pasando, tiene falta de conocimiento. No sabemos si es un conflicto interior, no se sabe cuál es la causa de su problema. Hay que restaurarlo, hay que trabajar, empieza orando, no contándole a los demás. Ay, hermano, no, yo le vengo a contar esto y esto. Usted también, venga para acá, les cuento. Venga para acá, venga, para que oremos. Yo no es chisme, es para que oremos. Es un chisme religioso. Que quieren disfrazarlo con una falsa espiritualidad. Amén. Aquí no pasa eso, gracias a Dios. Es por allá en Neptuno, donde yo he visto que por allá sí pasa eso. Sigo leyendo. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Él cargó sus pecados y los míos para que yo cumpla esa ley. Es una ley espiritual. Porque juicios y misericordia será con todo aquel que no tiene misericordia. Y cuando alguien que no sirve, hermano, para hacerlo, que no trabaja en eso, tiene un problema, todo el mundo pasa y le da la espalda. Y él se lo consume el problema. Cuando era tan fácil a tiempo ayudarle. Amén. Porque el que se cree ser algo. No, yo voy a conservar mi santidad. Yo no me meto en eso, porque el que se mete a Cristo resulta crucificado. Pues eso es lo que el Señor quiere, que crucifique la carne y las pasiones, que cambie esa mente. Que usted no es del mundo, usted es un hijo de Dios, está en un reino invisible. Amén. El que se cree ser algo, no siendo nada a sí mismo se engaña. Entonces, ahí viene el engaño. La persona está engañada, se cree muy espiritual, se cree muy allá, muy dedo parado, y no es nada. ¿Por qué no es nada? Ayúdenme a pensar, ayúdenme a predicar. ¿Por qué la Biblia dice que el que se cree ser algo, sin ser nada, se engaña a sí mismo? ¿Por qué? Porque no tiene amor. Por eso no es nada. Porque cuando yo hablo en lenguas, la gente está engañada porque hablan en lenguas. Está engañada porque ven visiones, porque tiemblan, porque se caen, porque hacen piruetas, hacen la vuelta canela, hacen el salto triple mortal. Creen que son muy espirituales, pero no tienen amor. Y el que no es nada sin amor. Basta leer la carta de los Corintios, que para qué se lo nombro, y yo te la conoce. ¿Sí o no? Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Obra. Sí, ¿qué es una obra? Lo que Dios destinó para mí, para que yo haga. A mí me está diciendo, pastor, si usted llega a sorprender a alguno en una falta, no se lo cuente a la iglesia. Restaure a esa persona con un espíritu de mansedumbre. O sea, usted se va a hacer siervo de esa persona y le va a decir,
caminar, yo te voy a ayudar a sobrellevar esa carga. Estás fallando en esto, voy a ser de tu maestro, voy a ser de tu tutor, voy a orar por ti, voy a tomar esa carga como si fuera mía, voy a ir delante de Dios con esta carga. Y el Señor, ayuda, Señor, abre el entendimiento, dame sabiduría para saber cómo tengo que ayudarle, cómo tengo que formarlo, ayúdame a controlar la lengua, no contarle a nadie. Es que me está picando la lengua por divulgarlo. Ay, hay un hermano en tal iglesia. Ay, sí, yo lo conozco. Esa mujer que se cayó en fornicación con la hermana Jonás, que tiene un hijo con otro que se le volvió. ¡Ay! Se volvió. Se encendió el fuego del infierno. Aquí no pasa. A Dios gracias. Aquí no pasa. Ah, sí, yo lo conozco. Vive en tal parte y va por allí, baja por allá, en la tienda de la esquina de la pelucantina. Ahí lo consigue. Eran muchas palabras, nos falta pecado. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. ¿Cuál es la obra nuestra? Restaurar. De todos nosotros. ¿Cierto? Hay más para hablar de esto. Pero esto es falta de una mente transformada por la palabra. Y entonces tendrá motivo de que gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Yo le doy gloria a Dios que me ha dado la sabiduría, que he podido ayudar a mi hermano. Fulano de tal, si viera, pobrecito hermano, está llevando del bulto, pues ayuda a llevar el bulto. ¿De qué vale? ¿De qué sirve? Si un hermano tiene necesidad del mantenimiento diario de lo que necesita para su cuerpo, no le dan las cosas que son necesarias, ¿dónde mora el amor de esa persona? No es nada, se engaña a sí mismo, porque no es oidor y no hacedor de la obra. ¿Amén o no? Amén. Verso 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Hermano, pero ¿cómo es posible que ven que el pastor no le alcance el tiempo, que tiene que hacer aquí, que tiene que hacer allá, y él apenas, hermano, ya casi no le cabe, y no cabe en el asiento de estar sentado? Estoy hablando con ustedes. Así es, el pastor tiene un silbato para que las ovejas sepan cuando las está llamando. No va a decir, nos están silbando como vacas. No, ovejas. Lean y verán que el pastor tiene un silbato, o una canción, o un silbido para que las ovejas conozcan su voz. ¿Amén o no? Dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. De Dios no puede ser driblado, no puede ser esquivado. A Dios no se le puede sacar el cuerpo, hablando del buen lenguaje ramplón, hermano. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué tiene que sembrar? ¿Cómo? Hermano, por favor, estrenemos la inteligencia, hermano. Dios nos ha dado, tenemos la mente de Cristo. Salió el sembrador a sembrar. ¿Qué sembró? ¿Cuál es la semilla? La palabra. ¿Qué tenemos que sembrar nosotros? Una semilla diferente. Ahora llaman semilla a la plata, al dinero. Aquí me está hablando de restaurar, de sobrellevar las cargas. ¿Qué tenemos que sembrar? La palabra. Pero si la lluvia que yo recibo no produce nada, no tengo fruto, ¿con qué lo voy a sostener? Lo que el hombre siembra, Jorge, que usted siembre conforme a la palabra y va a cosechar conforme a la palabra. Lo que la palabra dice. Amén.
Hay muchos versos para hablar de esto, pero aquí el tiempo siempre es corto, aunque ahora que ya pasó, los decretos eso de ya vamos a volver a la normalidad del horario que traíamos antes. Estamos recordando la oración y recordándolo todo. Vamos a tomarlo a partir de mañana, yo creo, con la ayuda de Dios, los horarios que traíamos. Bueno, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará ¿qué? ¿Qué produce la carne, hermano? Daño, deterioro, alejarnos del Señor, condenación, problemas, enfermedades, cosas así. El que siembra para el Espíritu segará ¿qué? Bueno, como todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y por su excelencia, mediante las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que a través de ellas podamos ser participantes de su naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Entonces ahí está la bendición. No solamente me da la naturaleza divina, me hace alejar del mundo, me da un escudo allí, porque esa es la fe, un escudo, sino que todas las cosas que a la vida ya no fueron dadas. ¿A cuál vida? A la vida que recibí, la vida eterna. Sanidad, liberación de todo, hermano. Amén. No nos cansemos, pues. ¿De qué? A su tiempo segaremos, sino que. A su tiempo segaremos, sino que. Ahí desmayar también se traduce como desanimamos. Si usted recuerda, lo va a leer. Yo lo digo de memoria, pero usted no. De pronto usted cree que yo le estoy añadiendo, quitándole. Hebreos 6. Y me va a decir si no es el mismo principio. Vamos a leerlo. Tenemos que hablar de la renovación de la mente. Todo esto. ¿Por qué no se recibe la palabra como se tiene que recibir? Porque pensamos que no tiene importancia, que eso ya me lo sé. Pensamos que no es importante, que yo ya soy salvo. Y salvo una vez, salvo para siempre. ¿Ya para qué tanta doctrina? O no salva la doctrina, lo salva la fe en Cristo Jesús, el Señor, que Él murió por los pecados. Amén. Pero Pablo dice, ten cuidado de ti mismo y la doctrina, haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te lleven. De modo que una doctrina rara nos puede llevar a la condenación. Lo dice la Biblia. Vamos a mirar. Capítulo 6, versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. ¿Qué hierba provechosa? Pues yo veo un hermano, pastor, fulano de tal, está haciendo esto, lo otro, yo lo pillado. ¿Y qué hiciste? Pues vine a contarle a usted. Claro que también le contarle, hermano, fulano y fulano, para que oren por él. ¿Sabes qué? Te vamos a condecorar, te vamos a jubilar. Premio al chisme, lengua viperina. No dice Dios eso. ¿Por qué piensas así? Porque así lo hacía antes y pensaba que está haciendo bien. No está haciendo bien. Hay que trabajar en ello. Amén. Dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, no pasa de prueba. Está próxima, o sea, el corazón no pasa de prueba. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Todas las cosas que pertenecen a la vida de piedad. No está hablando lo mismo. Porque Dios no es injusto por olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Le está hablando a los predicadores? ¿Le está hablando a la iglesia?
Entonces, ¿qué es lo que dice? Si ve un hermano que no le pega la cosa, no sabe, no conoce, no lo extraviaron, está confundido o sencillamente tiene problemas, ayúdele a salir del problema, no le enseñe resabios, sáquelo del problema. ¿Cómo hago, hermano? La palabra. Tiene que producir hierba provechosa aquellos por los padres del labrado. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. Perezosos son los hijos de la familia Pérez Sosa. Pues yo, el matrimonio Pérez Sosa da hijos perezosos, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. ¿Por qué nosotros no entendemos estas cosas? Porque tenemos que ponerlas por obra. Cuando empezamos a poner la palabra por obra, esos conceptos, opiniones, pensamientos, hasta herejías y doctrinas raras que nos han querido meter en la cabeza se van yendo. Yo no puedo hablar del hermano, yo tengo que amarlo, no alcahuetearle, tengo que corregirlo, tengo que trabajar en ello. Cuando ya se me agotan los recursos, vengo donde el pastor, mire, no sé qué hacer, aquí en esta, aconséjeme qué hago. Por eso es que, por la falta de renovación de la mente, es que ni a los hijos, hasta los hijos, se salen de las manos. No se sabe qué hacer. Ay, ore. No, mi hijo, no. David oró. Digo, ¿quién es este filisteo incircunciso que viene a desafiar a los escuadrones del Señor de los ejércitos? Sacó. Y iba hablando, iba orando y vendiendo la piedra. Dijo, ¿sabes qué? Te voy a mochar la cabeza. Oración y pedrada. Y si no, ahí estaría orando todavía y dándole vueltas a la onda, allá a la piedra. Hay que actuar. Amén. Entonces Dios no es injusto por olvidar lo que hacemos. Es el mismo principio. ¿A qué nos llamó Dios? A heredar bendición. ¿Cómo hacemos para heredar bendición? Finalmente, sed todos de un mismo sentir, dice 1 de Pedro capítulo 3, versículo 8, 7 y 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, misericordiosos, amando fraternalmente, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sabiendo que fuiste llamados para heredar bendición de otros. Así que el que quiere ver días buenos y que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño, busque la paz y sígala. No le haga mala atmósfera al que está caído, no le haga mala atmósfera al que no puede, al que no desarrolla de pronto al mismo ritmo que los demás a su vida espiritual porque tiene conflictos, tiene a saber que tiene. Hay que ayudarlo. Y ayudándolo está haciendo la obra de Cristo, está sobrellevando las cargas uno de los otros, está cumpliendo una ley espiritual y está ayudando al ministerio. Y eso es lo que trae recompensa, eso es lo que trae bendición. Amén. ¿Por qué no se hace? Porque tenemos fortalezas, que no hemos hablado todavía de las fortalezas. Aquí, patrones de pensamiento. Yo no me meto, yo no digo nada, allá hay. Pues eso mismo dijo en el capítulo 10 de Marcos, de Lucas. Eso también dijo un sacerdote que pasó junto a uno que estaba ahí moribundo, que había caído en manos de unos ladrones. Yo me junto con la chusma. Y eso mismo dijo un levita, que era uno del ministerio. Pasó el pastor y pasó un líder, de pronto de alabanza.
templado. Vuelvo a mi punto, gloria a Dios. Vas a recibir más agua, vas a recibir más agua que esta semilla, esta resequedad, vas a recibir más y a recibir más y a recibir más. ¿Hasta cuándo? ¿Qué es lo que se dan aquí? Aquí no se dan conferencias. Porque ahora todo se le cambió el nombre, ya no es predicación, ya no es mensaje, sino conferencia. Ya no es iglesia, sino auditorio. Ya no es pastor, sino apóstol. Y ya no es apóstol, sino patriarca. Y ya no es patriarca, sino arcángel. ¿Están sembrando para qué? Satisfacción personal. Mi hermano, hay que renovar la mente. Empezando por nosotros, los pastores. Amén. Empezando por nosotros. Tenemos muchas cosas que dar. Es más bienaventurado dar que recibir. ¿Eso por qué no se hace? ¿Por qué se nos va la bendición de la mano? Porque sencillamente no entendemos. Nuestra mente está bloqueada. Está bloqueada con pensamientos. Estamos alimentando la mente. No falta eso. Por eso hay que dedicarle buen tiempo, porque quiero extenderme con esto de la renovación de la mente. Necesitamos aprender de esto. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Bendecimos tu nombre eterno, Señor. Te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, Señor. Padre, gracias. Gracias por tu infinita misericordia, por tu bondad, por el privilegio, Señor, de poder hablar tu palabra, de poder reflexionar en tu palabra, de poder ser enseñados por ti, de poder aprender de ti, de poder, Señor, centrar nuestra vida espiritual en la bendita y gloriosa palabra de Dios, no en conceptos humanos, no en doctrinas, Señor, no en viandas que no han aprovechado los que han hecho uso de ellas. Ayúdanos, Dios de los santos, aleluya, a estar en paz contigo, Señor. Buscar tu rostro cada día, aprender de ti y ser consciente, Dios mío, de que necesitamos producir para ti, pero que no es posible mientras nuestra mente no entre, Dios mío, en ese proceso de evolución, de sacar lo malo y recibir lo bueno, retenerlo, Dios mío, Señor, tal y como tú quieres que lo hagamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te adoramos, Señor. Te bendecimos, Rey, te glorificamos, Padre, te exaltamos y te damos todo el honor y toda la gloria. Bendecimos en el nombre de Jesucristo a cada hermano, Señor, que está conectado por las redes, a cada uno que participa con nosotros del tiempo de oración, del tiempo de clamor, Señor, del tiempo de la enseñanza. Y bendecimos a estas ovejas, Señor, este remanente fiel, que se esfuerza, Señor, por aprender, que se esfuerza por caminar contigo, por conocerte y por agradarte. Y yo sé que contamos con tu ayuda y que tú nos estás bendiciendo y cada día, Dios mío, vamos a poder avanzar más en el camino de la salvación, acercándonos más y más a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, Dios les bendiga a mis hermanos, Dios los guarde, los prospere, los anime, los fortalezca, los ayude, los guíe, los lleve y los traiga. Espero que tengan su buen paraguas. Ha habido un día lluvioso, todo el tiempo lluvioso hoy, pero aquí estamos, hermanos. Dios les va a recompensar, a bendecir y tiene que buscar su edificación. Dios les bendiga a todos. Amén.